Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurofisio Club, el programa de neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy estamos ahora mismo hablándolo con el invitado a 11 de marzo de 2024. Que yo vengo este fin de semana de dar clase en Málaga y no sé ni en qué día vivo. En primer lugar, como siempre, al empezar cada capítulo, quiero agradeceros personalmente el seguimiento que está teniendo el podcast, todos los programas de la Fundación, que la verdad que estamos contentísimos porque no hacemos nada más que crecer. No sé quién nos está escuchando, pero estamos a casi 8.000 reproducciones solo en iVoox al mes. Spotify también sigue creciendo, YouTube sigue creciendo. Entonces, pues muchas gracias porque al final, bueno, pues nos hace ilusión tener gente que nos escuche, aunque la verdad que, bueno, que creo que desde YouTube hemos cobrado como 8 euros en un año, una cosa así, pero bueno, por lo menos pues, viene bien que la gente nos escuche. También, como siempre, al principio de cada programa me gusta hacer un poquillo mi publicidad, la publicidad de voy a pediros dinero por todos los medios y aparte voy a proponer también cosas gratuitas, por supuesto. El principio es pediros dinero, deciros que pronto vamos a hacer alguna cosa solidaria que va a estar muy chula y que ya os iremos diciendo por aquí. Además, había un cambio en la ley de mecenazgo hace poco y había cambios importantes en el porcentaje que se desgravan las donaciones a la fundación, llegando al 80% los primeros 250 euros al año, con lo cual pues ya os engancharé a meteros dentro del menillo este. Los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha, pues la verdad que están teniendo muy buena acogida. Estamos con el programa ese de transcraneal, que ya estamos instaurando los protocolos. Si os interesa este tema, pues hay un mini vídeo colgado que hicimos Paula y yo en YouTube, que os saldrá por ahí también el enlace ahora, creo que por aquí, sí, por aquí, que está el código. Y pues bueno, sabéis que por 5 euros la sesión podéis probar la TDCS, que yo creo que, bueno, que por ese precio, sea un placebo o funcione, os va a venir estupendamente, porque eso no es dinero. Aparte de esto, por supuesto, Manuel me mataría y me ha dicho que le mande un saludo. Manuel, un saludo. Sí, nos digo que el 13 de abril tenemos la primera jornada para pacientes con trastornos funcionales, que va a ser por Zoom. Ya están las inscripciones abiertas. Es totalmente gratuita, no hay que pagar nada. Y vamos a tener algunas figuras de todos los trastornos funcionales charlando con pacientes en directo y con personas que han tenido el diagnóstico de trastorno funcional. Y que va a ser muy interesante. Vamos a tener talleres sobre epilepsia, sobre trastornos motores puros. No sé si va a haber algo también del tema del que vamos a hablar esta tarde, pero Manuel se lo tiene ahí un poco guardado, pero ya he visto yo algún nombre y os digo que va a estar bien, ¿eh? 13 de abril, apuntároslos porque va a estar muy chulo. Y también estamos organizando ya el segundo Congreso Neuroconciencia Solidario, que va a ser en octubre, que de eso se está encargando Mode, y que este año va a ir sobre enfermedad de Parkinson, actualización en enfermedad de Parkinson. Voy a dar la primicia, que todavía nadie lo había dicho. Y bueno, vamos a abrir muy pronto también las inscripciones porque va a estar maravilloso. Vamos a tener marcha, cena, desayuno. Bueno, sabéis vosotros que Mode organiza, quiere subir al Veleta. Yo no sé qué va a pasar aquí. No sé si va a haber más congresos o más cachondeo, pero algo podremos organizar, seguro. Bien, pues vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Esta tarde a mí me toca una entrevista que me gusta mucho porque, bueno, nuestro invitado es un referente en su mundo, ¿no? Por tanto, no lo voy a presentar mucho porque cuando viene alguien así que es referencia, siempre digo, si no lo conoces, busca por ahí información porque lo deberías conocer, ¿no? Y vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que como sabéis que yo soy el tonto de los trastornos funcionales porque me encanta el tema y me hace muchísima ilusión. Y además, pues lo tengo planteado un poco como una charla así, un poco desenfadada, porque los dos venimos de estar toda la mañana trabajando y bueno, ya estamos aquí a las 3 y pico de la tarde. No sé qué puede salir de aquí, pero seguro que lo vamos a disfrutar y creo que podéis aprender un montón de la persona que me acompaña hoy, que se llama Rodrigo y que ya podréis adivinar el apellido. Rodrigo Castillejos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. No sé si me merezco tanto, Juan. Hombre, claro. Yo creo que simplemente cada uno intenta en su ámbito, pues, bueno, pues hacer las cosas lo mejor posible para la fisioterapia. Y yo tuve la oportunidad hace unos cuantos años de empezar en el ámbito de los trastornos del equilibrio, particularmente vestibulares,
que era un terreno un poco yermo, y sí que tengo la sensación de que cada vez coge más dimensión, hay más interés gracias también a intervenciones como las vuestras, volcadas en el desarrollo de la fisioterapia. Y os lo agradezco mucho porque os felicito. De hecho, me encanta seguiros y ahí siempre me tenéis con las nuevas cosas que sacáis, así que me escucharé también. Sí, siempre da un poquillo de vértigo lo de escucharse, ¿no? Cuando uno escucha el podcast, yo nunca me escucho, la gente me dice, no sé cómo hace para que se te haya pasado la vergüenza de escucharte. Digo, mira, yo modero porque no quiere moderar nadie y yo no tengo vergüenza y ya está. Y aunque no me prepare los programas, pues yo modero y ya está. Digo, pero luego no me escucho porque me da pánico. Entonces os recomiendo eso, que os escuchéis de vez en cuando en el podcast porque es una experiencia maravillosa. Y bueno, Rodrigo ya estuvo en otro episodio hablando sobre vestibular, que está también en un QR que está saliendo por aquí. Lo escaneáis y podéis escuchar una charla que tuvo con Manuel y con Yolanda hace ya creo que un par de veranos, que sí, estuvo estupenda. Estuvo la verdad que muy interesante y que es uno de los capítulos además más reproducidos, porque al final es muy transversal. Es verdad que a mí vestibular me gusta mucho porque, como dice, es un tema que estaba muy yermo y que yo no puedo entender por qué, porque es que vestibular el sistema nervioso no se puede entender sin el vestibular, que es una de sus vías de aferentación más potentes y que, bueno, que tiene una influencia brutal y que da unos problemas también brutales cuando se cacharra. Y la verdad que creo que, a pesar de que gente como nuestro invitado lleve tantos años ya dedicado, y es verdad que la fisioterapia tiene alguna tanto protagonismo a ciertas áreas que tú dices, chiquillos, esto es un área que debería ser... Primero de fisioterapia debería tener 3 meses dedicados a vestibular, otros meses dedicados a dolor, porque es que al final hay como ciertos temas que son pues el grueso, ¿no?, de las cosas que vemos. Así que yo te lo agradezco mucho porque es un tema apasionante. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos al lío. La verdad que yo no sabía cómo llamarle muy bien al programa, le hemos llamado Mareo Funcional. Y es como un tema que yo digo, lo de mareo funcional no sé si es tanto por el mareo funcional o es por lo que marean a los pacientes funcionales llevándolos de un lado para otro, ¿no? Entonces, mareo funcional tiene como la doble connotación. Lo primero que quería preguntarte, Rodrigo, es si ya es complicado encontrar a un fisio que se dedique a vestibular con la profundidad que tú lo haces, ¿no? Y que te guste y que al final desarrolles tanto en ese campo. Si encontrar un fisio que se dedique a funcionales también es como algo que hay incluso fisios que todavía dicen que no han visto ningún paciente funcional a lo largo de sus 30 años de carrera, ¿no? Que yo siempre digo, madre mía, pues los tendré yo todos, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a interesarte por el tema funcional dentro de lo vestibular, dentro de tu área de trabajo un poco? Es decir, ¿en qué momento te planteas o llegas a la conclusión de que hay algo ahí que, como decían en el Expediente X, la verdad está allá afuera? Y hay cosas raras que hay que investigar. Sí. Cuéntame un poco. Pues mira, mi trayectoria viene del dolor. Entonces, tuve hace ya mucho tiempo interés en el dolor. Es cierto que en aquellos momentos teníamos poca formación en la carrera. Después de eso tuve oportunidad de coincidir con gente que sí se interesaba en el dolor. Y gracias a eso empecé a estudiar dolor persistente. Y cuando al mismo tiempo aprendía sobre trastornos del equilibrio, pues empecé a ver pues un acabalgamiento que me parecía bastante plausible que pudiese tener la misma base fisiopatológica, digamos, que el dolor persistente, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, veía en los pacientes con trastornos del equilibrio cómo había fluctuación en los síntomas, cosa que es bastante común, por ejemplo, en dolor persistente. Por ejemplo, veía cómo estos pacientes podían incluso aumentar o disminuir sus síntomas en función de sus expectativas, creencias. Es decir, a mí se me cerraba un poco el círculo porque de lo que estamos hablando dentro de los trastornos del equilibrio es del mayor número de pacientes. Es bastante más raro tener a un paciente con un oído interno o las áreas centrales dañadas que a un paciente con trastornos funcionales. Al final son trastornos que no son otra cosa que trastornos de la cognición del individuo en el espacio, de cómo se maneja uno en el espacio y, como tú decías,
gran parte de nuestra anatomofisiología está volcada en manejarnos en el espacio, es fundamental para la especie. Entonces encontramos un montón de pacientes que además, cuando uno empieza a estudiar, digamos, literatura hace unos cuantos años, pues te das cuenta de que muchos grupos de diferentes partes del mundo pues se daban cuenta de que en sus, hablo de neurólogos, otorrinos, que en sus centros recibían un montón de pacientes que eran incapaces de categorizar y que terminaban metidos dentro de la papelera de psicógeno o parecidos, ¿vale? Y era una cosa a nivel internacional que todo el mundo reconocía y que todo el mundo hablaba, y al final cada potente generó pues un nombre para esta etiqueta que en el 2017, gracias a una sociedad que se llama la Sociedad Varani, que es una sociedad internacional de referencia en los trastornos vestibulares, pues aunaron conceptos para llegar a la conclusión de que estábamos delante de pacientes funcionales. De hecho, hoy se entiende de esta manera. Y afortunadamente en el ámbito de los trastornos del equilibrio hay criterios diagnósticos bien definidos que ayudan un montón a los pacientes y, por supuesto, también a los clínicos, pero un montón a los pacientes porque son fácilmente categorizables. Con mi sorpresa en ocasiones, que con la facilidad de categorización los pacientes siguen dando vueltas y tumbos entre diferentes profesionales, y es cierto que bueno, en nuestro centro cada vez lo afinamos más, lógicamente, nuestros otorrinos, los que saludo y doy las gracias, pues son perfectamente capaces de identificar a estos pacientes, pero encontramos verdaderos dramas en cuanto a la historia vital de estos pacientes. Callo que suelta un rollo muy largo. No, hombre, vale, mucho menos. Yo no sé si aquí siempre hay una leyenda urbana que dice que cuando yo soy el invitado no dejo hablar al presentador y cuando presento no dejo hablar al invitado. Entonces me estoy coartando, estoy haciendo yo ahí como mi técnica de cognitivo-conductual y voy dejándolo hablar de vez en cuando. Rodrigo, ¿a ti te cuadra porque muchas veces cuando hablamos de funcionales, como que decimos, esto tiene tiene una incidencia brutal, es como que fisios del mundo. Según dicen los neurólogos y la gente que entiende de esto, ¿no? Y otorrinos, es decir, casi 2/3 de algunos de los grupos de pacientes en campos como el dolor o como en vuestro caso, más los trastornos vestibulares, del equilibrio, etcétera, llegan a decir que hasta casi 2/3 pueden ser pacientes o que son primariamente funcionales o que tienen una comorbilidad funcional. Entonces, cuando yo te escucho a ti decir esto conforme hemos ido puliendo pues las capacidades diagnósticas, ¿no? Nos damos cuenta que ya casi que lo difícil es encontrar un paciente que no cumpla criterios, por lo menos de una comorbilidad funcional. Entonces, tu experiencia es esa también, es decir, tú coincides porque aquí hemos tenido gente hablando de Parkinson, gente hablando y todos coinciden en lo mismo, mira, es que esto es muy frecuente. Si tú tienes la sensación de que no has visto ninguno, es que no lo estás detectando seguro, ¿no? Porque es como, mira, es que yo no he visto nunca un coche en una ciudad y es como, no, es que tú no sabes lo que es un coche o no te has enterado, pero esto es muy frecuente, ¿verdad? Esto es extremadamente frecuente, pero en esto que dices hay de verdad un problema, y yo creo que es un problema de adiestramiento de los diferentes sanitarios, en el sentido de que siempre andamos buscando daño. Y una vez que encontramos daño o alteración de algún parámetro bioquímico, estructural, llamémosle así, eso tiene que justificar los síntomas. Y aquí ocurre que cuando se detecta alguna alteración en alguna parte de las múltiples opciones que tenemos para valorar los sistemas que participan en el equilibrio y el propio equilibrio, al final termina señalada esa alteración como el culpable de los pacientes. Y viene un poco la idea de la comorbilidad que estás hablando, de un paciente que hizo un evento vestibular, un paciente que tiene un cuadro de vértigo espontáneo recurrente, por ejemplo, una enfermedad de Meniere. O sea, al final el clínico y más el otoneurólogo o neurotólogo está bastante formateado, igual que el fisioterapeuta, lo estamos, sin ninguna duda, no es nada crítico lo que digo, simplemente para mí es un hecho, a un culpable.
Y en vez de intentar comprender que muchas veces los síntomas están vinculados más a modelos de procesamiento y una forma de funcionar del sistema que a un daño que pueda justificar toda esa panoplia de síntomas que los pacientes nos cuentan. No sé cómo lo ves tú, aprovecho también para... Sí, no, pues yo siempre digo que no somos críticos porque, fíjate, siempre digo que los neurólogos nos quieren mucho a los fisios y cuando oigo a los neurólogos hablar de funcional, siempre ellos como que ponen en valor mucho la figura del fisio. Y yo hay veces que digo, incluso me han mirado raro y se han reído mucho porque cuando levanto la mano e intervengo digo, a ver, digo, la figura del fisio es importante si sabe de funcionales, digo, pero tened cuidado, ¿a qué fisio mandáis a los pacientes con trastorno funcional? Porque los fisios también generamos muchísimo nocebo en general y en el caso de los funcionales en particular. Es decir, entonces, que la fisioterapia es una de los grandes pilares de tratamiento, por ejemplo, trastornos funcionales que usan con alteraciones del movimiento, hasta con trastornos motores funcionales puros y duros, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también soy muy crítico con mi profesión y ya te digo, y conozco a fisioterapeutas neurológicos que llevan 20 años trabajando y cuando dicen, es que tú estás muy obsesionado con los funcionales, es una cosa muy rara. Y yo decía, qué raro ni raro. Digo, será, vamos, es el pan nuestro de cada día, porque una vez que te pones las gafas de entender lo que tú dices, el sistema nervioso como un sistema emergente en el que hay tantas variables que no podemos estar nunca seguros de cuál es la causa primera y seguramente sea multicausal, multidominio, y empezó de una manera, pero luego se cronificó de otra, y luego evolucionó de otra, y luego se unieron otras cosas, al final te das cuenta que en la mayoría de los casos, como no haga una buena anamnesis y haga una buena historia natural y conozca un poco los factores que están interviniendo en el proceso, al final es muy difícil hacer una intervención que sea medianamente útil, como tú dices, para el paciente. Independientemente ya de que nosotros luego nos colgamos la medalla de que ha sido el médico, el fisio, no sé qué, el psiquiatra, el neurólogo, lo que sea. Pero al final el interés debería ser pues disminuir el sufrimiento, porque una cosa tenemos clara y es que los síntomas vestibulares no son agradables. Es decir, no estamos hablando de un noto la mano más torpe o un, ¿sabes? Que muchas veces tengo una parestesia, me noto la mano como si no fuera mía, ¿no? Como pasa algunas veces en la hemiparesia. Los signos vestibulares no son ningún cachondeo, es decir, son muy sensibilizantes, son muy incapacitantes. Y esto te quería preguntar ahora, porque ya hemos hablado un poco de que son muy frecuentes, para que la gente sepa que esto es algo importante, pero siendo muy frecuentes, ¿son igual de incapacitantes que los casos que no son funcionales? Es decir, la gente tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de un trastorno funcional, por ejemplo en el área vestibular, el sufrimiento por parte del paciente y la discapacidad asociada a ese proceso es equivalente a los casos que son funcionales. Es mayor y no solo os hablo desde mi experiencia a la que coincido, me refiero con las publicaciones que hay recientes y un poco menos recientes. De hecho, las líneas de trabajo, incluso nosotros estamos volcados en esta idea, ¿no? O sea, los niveles de discapacidad que genera el mareo funcional o PPPD, que son las siglas en inglés de esto, son bastante mayores que otros cuadros vestibulares. Esto se ha estudiado, lo sabemos y además es que si uno no pasa consulta viendo este tipo de pacientes se da cuenta del impacto que tienen y de las necesidades las necesidades de atención terapéutica que tienen estos pacientes, porque además ocurre que este tipo de cuadros suelen tener un desarrollo en edades medias de la vida, cuando el sujeto pues, está, digamos, de forma más activa, está más activo en el mundo y probablemente también esta discapacidad que generan venga asociado a este momento de la vida donde suele aparecer, que en el caso nuestro es entre los 30 y 50 años. Entonces, claro, son pacientes que consultan más, son pacientes que tienen una calidad de vida peor y todo esto está, vamos, lo conocemos, hay varias publicaciones sobre ello. Así que, desde luego, la respuesta es sí. Y yo entiendo, Juan, ahora yo te lanzo a ti la pregunta, que en otros ámbitos, me refiero de trastornos funcionales, será algo parecido, ¿no? Yo con todo el mundo que hablo me contesta lo mismo. De hecho, por ejemplo, en el capítulo que hicimos con Mónica Curti de Parkinson y comorbilidad funcional, bueno, pues una de las cosas que ella lanzaba al aire era que incluso
había, que a mí me parece una idea revolucionaria, que había incluso iatrogenia, porque, claro, como los pacientes tenían síntomas que eran como muy agudos, que no estaban asociados como a la historia natural del Parkinson, porque se tendía a entender que la enfermedad había empeorado, la enfermedad desde el punto de vista biologicista, ¿no? Y que, claro, entonces pues se les metía más medicación, se les metía, que evidentemente el cuadro no responde a ese tipo de intervenciones, y claro, lo que estaban generando al final era que los pacientes pensaban que la enfermedad de repente había galopado, que todos estuvieran asustados, que venga, vamos a meter ahora estimulaciones profundas, vamos a meter cada vez técnicas más intervencionistas, cuando al final eso lo único que hacía era empeorar el pronóstico, Claro. meter más comorbilidades, más efectos secundarios. O sea que fíjate que a mí me sorprende mucho cómo desde el mundo de la medicina ya están empezando a decir, no, esto es muy frecuente, no lo estamos tratando bien. Encima podemos generar más daño cuando vamos a tratarlo desde nuestros esquemas de lesionales, ¿no? Que tú comentabas antes de, bueno, si el paciente con Parkinson se ha puesto peor, es que la dopa está peor y vamos a meterle caña por ahí, ¿no? Y yo en trastornos del movimiento en general, en paralisia, todavía tenemos dos grandes tipos de batallas que ganar, y una de ellas es directamente la reticencia de los clínicos a contemplar estos procesos como patologías reales, que esto es muy problemático, ¿no? Yo siempre cuento, hace 2 meses estuve en un hospital aquí en Granada dando una charlita de 1 hora sobre funcionales, y a mí se me acercaron 2 médicos a decirme que esperaban que esto nunca se reconociera, porque esto era como, vamos, ¿qué me estás contando de esto? Y era como, mira, es que ya se ha reconocido, y en cuanto salga una actualización de los manuales diagnósticos, es que esto va a tener un peso gordísimo, porque es que ya hay publicaciones para rematar, ¿no? Claro. Y luego, por supuesto, la parte de, que eso nos pasa también mucho a los fisios, como esa risilla que siempre, yo lo hablaba también con Víctor Mayordomo y con Daniel Macías, como ese currículum oculto que se nos mete en el sentido de funcionales como paciente de segunda, ¿no? Como que lo he pillado, que lo he pillado en un renuncio y me quería como engañar, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, la verdad es que todavía queda mucho para que estas personas puedan tener un tratamiento de calidad, y por lo menos, si sabemos tratarlo, decirles, mira, esto te va a venir bien, y si no sabemos, pues decirle, mira, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, pero vamos a intentar hacer algo para que esté un poquito mejor. Así que ya te digo que esto creo que es algo generalizado y que afecta a los cimientos mismos de la definición que tenemos sobre atención, sobre sanidad en general, y esta concepción reactivista que tenemos de yo te tengo que tratar en la crisis y te tengo que meter lo que sea ahí para yugular la crisis y que esto se pase como un resfriado, ¿no? Y por desgracia hay procesos que no responden a ese esquema tan fácil. Así que sí, te diría que, vaya, que lo vemos todos los días, y que lo sorprendente es que con esta idea, con esta incapacidad derivada y discapacidad que estamos generando, pues todavía en muchos estamentos sigamos ciegos a este tipo de pacientes. Así que es verdad que nos da que pensar. Sí. Rodrigo, una cosilla. Ya que sabemos que es muy alta la incidencia, que genera muchos problemas a los pacientes, sobre todo para los fisios, los clínicos que nos puedan estar viendo y que digan, uy, pues a lo mejor esto sí es verdad que es importante, lo mismo debería echarle un ojillo a algún trabajo y actualizarme. ¿Realmente el tratamiento en tu campo es muy distinto? Es decir, una persona que no detecte esto y que crea que lo que está es frente a un trastorno mareo vestibular común y corriente, y que es el que nos han explicado toda la vida, con esos modelos fisiopatológicos bien determinados, con esos diagnósticos bien determinados, y que diga, bueno, yo a lo mejor no detecto a un paciente funcional, pero tratándolo como yo a todos mis vestibular, mareo, etcétera, cualquier trastorno del equilibrio, esto va para adelante, esto va a mejorar. O sea, tampoco, esto es más que aquí están el Juan y el Rodrigo haciéndose pajas mentales sobre categorización, pero luego en la práctica esto es lo mismo. Esto es que el paciente al final le haga los mismos ejercicios, lo mismo tal, y va a mejorar igual. Es decir, ¿es peligroso que los profesionales se acerquen a esto? Es peligroso en el sentido de que puedan generar, pues, más iatrogenia, más efectos secundarios, una peor evolución. Si se acercan a estos casos funcionales en tu campo desde el desconocimiento, desde el sopa para todo el mundo, y los mismos ejercicios que me enseñaron en aquel cursillo que hice yo del colegio de vestibular para aplicarlo.
Hombre, la respuesta yo diría que no. Bueno, pero primero desde un punto de vista ético, quizá no deberíamos de abordar a pacientes sin tener muy claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Luego viene la parte esta que has mencionado de iatrogenia, que en el caso de los pacientes con trastornos funcionales de la cognición espacial, desde luego se convierte en una enorme bola, porque el problema de estos pacientes no tiene que ver con ejercicios, me refiero. Ellos, quiero decir, todo funciona bien en sus sistemas de tanto de estabilización postural como de estabilización de imagen en retina, como los diferentes sistemas de integración de la señal. El caso es que el individuo no se percibe bien en el espacio. Entonces, por mucho que uno le pida ejercicios, por mucho que uno le haga realizar tareas, si esas tareas o esos ejercicios no tienen un contexto, y nosotros en este sentido creemos que la educación terapéutica es clave en los pacientes, pues al final tienes más posibilidades de que ese estímulo, vamos a llamar el ejercicio estímulo, se convierta en iatrogénico, y no es infrecuente contratar pacientes pues en los cuales incluso pues no quieren realizar rehabilitación porque consideran que aquello aumentó sus síntomas y que están peor después de la rehabilitación. Esto ocurre, nos ocurre aquí también incluso con los médicos que derivan hacia la unidad de equilibrio y el paciente dice directamente que no, que él ya hizo eso y que de ninguna manera vuelve. Es como, bueno, al fisio no voy porque me saco una vara verde. Exacto. Eso por un lado, si hablamos de aplicar procedimientos en forma de ejercicio, que yo muchas veces hablo con los compañeros y les digo, esto es como si nosotros con el dolor lumbar pues claro, utilizásemos la hoja. ¿Te acuerdas de la hoja, no? Sí, ya de tu hojita. Es parecido. Y además curiosamente, todavía a día de hoy recibimos pacientes que llevan a lo mejor 4, 5, 6, 8, 10 años, no estoy hablando de meses, realizando ejercicios. Y esto a mí no me parece de recibo porque eso simplemente genera, en mi opinión, pues que el paciente no comprende en absoluto qué es lo que está pasando a su alrededor, pero creo que el que le dio la hoja, no por nada, porque cada uno tiene los tiempos que tiene y todo esto es así, pero creo que el que le dio la hoja tampoco comprendía qué es lo que estaba pasándole al paciente. Claro. Efectivamente, quizás también pecamos un poco de eso, ¿no? Como de, y yo lo veo también a los alumnos a veces cuando contamos este tipo de cosas, como que están esperando que les dé un método, ¿no? Un procedimiento a seguir con el paciente funcional. Y entonces al final tú dices, vamos a ver, estamos hablando de que esto es complejo porque es muy dimensional y porque al final tenemos factores que van a incidir de una manera pues variable, porque al final el trastorno funcional es muy personal, porque tiene unas características, como tú has dicho, que son muy del verdadero enfoque biopsicosocial o de lo que debería ser el enfoque biopsicosocial, ¿no? Entonces, muchas veces cuando explica al alumnado y dices, mira, si es que a lo mejor el discurso, la educación, el enganchar bien desde el principio y conceptualizar bien y que la persona sea capaz de comprender lo que le estás diciendo sabiendo que se lo estás diciendo sin prejuicios, que se lo estás diciendo desde el cariño profesional al final, de decir, mira, esto es lo que te está ocurriendo, a lo mejor no lo entiendes, pero yo estoy aquí para explicártelo las veces que sea, para hacer pruebas, para que puedas como tener la sensación de que lo has experimentado, de que se cumplen ciertas reglillas que yo te puedo dar y tener un poquito más de sensación de control. Y al final yo creo que eso a veces a los fisioterapeutas nos da un poco de miedo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a lo mejor a ese enfoque tan estructural de ¿qué pasa aquí? ¿Que está esto cacharrado y no recibe bien? Pues venga, enriquecimiento sensitivo de voy a meterle movimiento y saturo, o si no saturo, pues facilito porque le estoy metiendo a input, y si le meto doble tarea, y si no, entonces como que somos muy intervencionistas a veces en el tema de que parece que la salud fuera un concepto, ¿no? De te pongo y te quito cosas o te manipulo cosas, ¿no? A ti. Y yo estoy aquí para manipularte y para hacerte y para que dé igual que tú participes o no participes, porque yo tengo aquí la capacidad de cambiarte, y nos da un poco de susto, ¿no? El decir, bueno, es que al final hay discursos que curan y hay educación que mejora mucho la sintomatología, porque lo que tenemos claro es que los pacientes están mareados, pero mareados de verdad de ir de un lado para otro. Entonces, de que ahora le dice
pues resulta que sí, que te hemos visto, que en los potenciales sale una alteracioncilla de no sé cuánto, ¿no? Y ahora tengo tal, y me han dicho fulano que ha visto no sé qué cosa. Y tú miras que eso puede ser hallazgo o no, hasta que no hagamos una evolución, pues no sabemos hasta qué punto es importante esto que ha salido en la prueba. Porque a otros profesionales dicen, pero bueno, ¿cómo que no te han evaluado no sé qué? ¿Cómo que no te han hecho esto? Y al final es verdad que están mareados de verdad, pero mareados porque vienen... De dar vueltas. Claro, de dar vueltas absolutamente. O sea, que da igual que como tú digas, tengan los prerequisitos bien y que todo esté correcto desde el punto de vista estructural, porque al final los marean de dar vueltas. Entonces, yo creo que es muy interesante esto. Este salto... Perdona, sí. que te contaba. No. Sí. No, dime. Decía que yo este salto en mi disciplina pues lo di hace mucho, porque para un fisioterapeuta no tocar a los pacientes pues se hace raro, ¿verdad? Claro. Pero al final nosotros hacemos estimulación neurosensorial y es cierto que sí que hay una parte en la cual hacemos intervenciones a través de técnicas manuales y demás. Pero bueno, está muy acotado y además funciona muy bien. Pues, otra cosa, pero en general hacemos intervenciones en las cuales no hay procedimiento manual por medio, sino estimulación neurosensorial de intensidad creciente, por lo que yo ese salto ya lo di hace mucho tiempo y entonces yo me siento cómodo en eso, es decir, en darnos cuenta que nosotros no tenemos destornilladores ni llaves inglesas en las manos, y que lo que podemos hacer es generar estímulos en los pacientes y si ese estímulo es comprendido por el sistema y ya tenemos que hacer la labor de que ese sistema lo comprenda, pues suele haber una respuesta que puede ser positiva y se puede mantener en el tiempo. Pero que el principal actor, desde mi opinión, humilde opinión, en los trastornos funcionales de la cognición espacial es el paciente. Es decir, él es el que necesita poder modificar todo esa efectivamente, ese correlato y ese conjunto de creencias sobre las causas de lo que está haciendo, que hace falta limar, porque si no, ese paciente es imposible que nosotros con un estímulo, vuelvo al ejercicio si queréis, o cambiamos y hacemos otro tipo de estímulo, da igual el que sea, se modifique. O sea, eso no ocurre. Entonces, pues sí, completamente de acuerdo. Al final, yo creo que lo que pasa es que también quizás se ha hecho, yo no sé si también en tu campo ocurre, pero por ejemplo en dolor, y ahora con el tema de las terapias intensivas también ocurre mucho, que creo que hay muchos compañeros, y nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Que hemos entendido lo de llevar el protagonismo del tratamiento al paciente, que eso queda muy bonito, dicho así como, ¿no? Abandonamos el modelo paternalista, pues hacemos a la persona protagonista de su proceso, pero sí es cierto que también se da como un doble discurso mucho, que yo no sé si en tu campo ocurrirá también, yo en lo nuestro, en movimiento, lo veo cada 2 por 3, vale, el paciente es el protagonista del proceso, pero si la cosa va bien, es como que es un protagonista en positivo de gracias a que ha seguido las pautas que yo le he dado, a que tiene una gran adherencia, a que hemos hecho un equipo, no sé qué, no sé cuánto, esto ha ido a mejor, ¿no? Pero cuando la cosa no va bien, es decir, que son muchas veces que las cosas no van bien, porque la salud es una cosa muy complicada y en fin, como que tendemos a el paciente como que no se ha implicado, no ha participado, ¿no? No sé si tú has observado también como ese doble discurso muchas veces que creo que también sería un motivo de reflexión cuando hablamos de trastornos funcionales y me imagino que en tu campo más todavía por el sufrimiento. La persona puede tener miedo a volver a tratamiento porque ha tenido una experiencia previa muy negativa y tampoco podemos culpabilizarlo completamente, de decir, mira, que el paciente no cumple, no quiere, no reconoce lo que le pasa, no viene a tratamiento, porque quizás desde una posición en la que tú no se te está yendo la olla cada cierto tiempo, ¿no? Y no estás teniendo esas sensaciones tan desagradables, como que es muy fácil el decir, tío, que te he dicho que esto es un funcional y que te hace caer esto. Entonces, es verdad que ese discurso muchas veces con el paciente funcional yo creo que también hace mucho daño, como con el paciente de dolor, ¿no? De si tú dejas de tomar tanta medicación y eres feliz y tal y que cual, como que qué bien que ha hecho lo que yo te he dicho y esto es un éxito conjunto, ¿no? Eres el protagonista feliz de la historia, pero también cuando el proceso
pues como que no va tan bien o hay problemas o hay factores que a lo mejor son más difíciles de modular, como que tendemos también a echarle, no la culpa, pero quizás sí como ir otra vez al tejado del paciente y decirle, bueno, es que no has respetado la intensidad, es que no te has implicado lo suficiente, es que no has aceptado el diagnóstico, es que no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí me gustaría, desde el podcast o desde, en fin, ya que no escuchará, digo yo, que también la gente piense un poco en ese proceso, ¿no? En esa como bipolaridad que hemos establecido entre el proceso de mejorar en dolor, en vestibular o en este tipo de procesos que son tan malos, tan dramáticos, generan ese mal cuerpo en la persona que lo sufre, como hemos establecido el éxito y el fracaso, ¿no? El paciente como el responsable de su éxito o de su fracaso. Y al final, no, tampoco es así. Es decir, hay procesos que son tan graves que a lo mejor son más difíciles de mejorar. Y tampoco hay que tener el discurso este de como el paciente funcional no tiene nada biológico, tiene que mejorarse, ¿no? Porque, claro, qué suerte tienes de que no tienes realmente un tumor ni no sé cuánto, y como todo está en tu cabeza, al final te puedo reprogramar la cabeza y si no te la reprogramas porque no quieres, ¿no? Y yo creo que ahí también ese doble discurso hay que tener cuidado. No sé qué opinas tú. Bueno, que te entiendo perfectamente y también creo que puede ocurrir en dirección opuesta con respecto al terapeuta, Claro. claro, donde el paciente interprete probablemente pues que a lo mejor el terapeuta no le está acompañando como él cree, que, bueno, pues simplemente pues lo que nos ocurre a todos, ¿no? En cuanto a las relaciones personales, por ejemplo, simplemente se me ocurre. Y es cierto que hay pacientes que cuajan mejor con un fisioterapeuta en particular o al revés, ¿no? Entonces esto ocurre, pero sí que es importante que si, por ejemplo, en nuestro ámbito de reclutamiento principal de los pacientes, pues pasan por muchos de ellos por nuestros otorrinos y claro, si eso ya es una parte importante del trabajo, ¿no? Si el paciente ya recibe una información, como se dice ahora, en positivo y de calidad, ¿no? Pues al final, cuando llega a fisioterapia, el paciente ya tiene un camino rodado y que nos encontramos a pacientes que han visto al médico y a nuestros médicos en particular. Y cuando han llegado a la consulta de fisioterapia, aquí no, yo estaba de no sé qué manera, pero como me dijo la médico que no, pues ya estoy bastante mejor. Entonces, todo este proceso está claro que hay veces que pues hay demasiadas variables que nosotros podamos manejar, pero si bien es cierto que yo creo que tenemos un papel fundamental y que somos un arma terapéutica cuando uno está versado en la materia muy potente. O sea, eso sí lo creo. Es decir, si ocurre una cosa en trastornos del equilibrio y particularmente en rehabilitación, tenemos guías clínicas que están publicadas desde hace mucho tiempo, pero son guías clínicas que se han centrado en pacientes que han tenido daño vestibular. Entiendo yo que todas esas grandes referencias que tienen las guías clínicas, muchos de esos pacientes estaban probablemente desarrollando cuadros funcionales o con cuadros funcionales. Pero es cierto que las guías clínicas que nosotros tenemos están dedicadas a pacientes que tienen daño vestibular, ¿vale? Y aún así tenemos niveles de recomendación y evidencia de la mejor calidad, ¿vale? Sin embargo, un paciente con trastorno funcional no es el caso. Es decir, no tenemos estudios con niveles de recomendación y evidencia sobre la fisioterapia de máximo nivel. No funciona, sabemos que funciona, hay algunos ensayos clínicos publicados, pero no los tenemos. Cosa que para mí es extremadamente sorprendente porque yo tengo la sensación de que tengo bastante más éxito terapéutico con los pacientes funcionales, probablemente sea también mi sesgo, ¿no? Con los pacientes que tienen daño vestibular y también funciona muy bien la fisioterapia, pero me llama la atención poderosamente y es cierto que el proceso, volviendo a la pregunta, se puede, bueno, hay veces que no funciona tan bien como nos gustaría, pero es raro que tengamos fracasos estrepitosos. Sobre todo. Eso te iba a preguntar, porque mira, me da un poco de envidia cuando te oigo hablar de los médicos y tal. Y te quiero preguntar, así en porcentaje aproximado,
porque es verdad que una de las cosas, o de los problemas que tenemos, por ejemplo, en trastornos del movimiento, ¿no? Funcionales y tal, y que siempre me preguntan a mí cuando hablo de estas cosas, muy bien, Juan, esto está muy bien, pero ¿tú cuántos diagnósticos de trastornos funcionales te llegan firmados en un papel de un médico o de un facultativo, ¿no? Con ese nombre y esos apellidos, ¿no? Porque, claro, la gente siempre me dice, a ver, esto está muy bien, que nosotros lo detectemos, que, bueno, que sepamos que existe, que sepamos la importancia que tiene el tratamiento, tal y que cual, pero a la hora de la verdad, si no han recibido un adecuado diagnóstico por parte de quien tiene que hacer el diagnóstico pesado y gordo, ¿no? ¿Cómo luego yo le voy a meter discurso de trastorno funcional? Imagínate, ¿no? Si viene que tiene una hemiparesia espástica y esta hemiparesia espástica ya le han pasado toda la escala de vida y para ver desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista lesional. Y ahora viene el paciente y tú ves que presenta, sí, todas las incoherencias del mundo, todas las incongruencias, las inconsistencias, lo que tú comentabas al principio, ¿no? Claro, pero si no tiene el diagnóstico funcional, ¿yo cómo le voy a meter ideas en la cabeza de, mire usted, esto a lo mejor se podría llevar de otra manera? En tu caso, me imagino que la historia es un poco más feliz porque tú trabajas en un ámbito como muy acotado, ¿no? Y tendrás muchos pacientes que ya vienen, como tú comentas, con nombres y apellidos puestos y preparados. Sí, completamente. Y eso es clave. Mejor está acotado el paciente, más éxito terapéutico, voy a decir tengo yo, pero en realidad, bueno, tenemos todos, Sí, evidentemente, claro. No es una cuestión mía. Y eso es algo que yo ya años ya me he dado cuenta. O sea, cuanto más el paciente recibe información acertada y dirigida hacia la rehabilitación, más impacto tiene la rehabilitación en ese paciente. No lo hemos publicado ni mucho menos, pero es una percepción, me vais a permitir, personal, de que esto ocurre así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, o sea, es muy difícil que en nuestro centro un paciente funcional se escape a nuestros otorrinos porque están muy versados en la materia y independientemente de que haya otro tipo de comorbilidades, saben detectar los síntomas funcionales y esto favorece que para mí mi labor sea relativamente más sencilla. Y introducir, porque también vienen pacientes que no han pasado por nuestro centro, vienen de otros centros y yo me vais a permitir que no me corte. O sea, quiero decir, yo delante de los pacientes, una vez que el paciente llega a consulta y que ha pasado por diferentes centros y que se le ha revisado de arriba abajo y empiezo a encontrar incongruencias en cuanto al diagnóstico y los síntomas del paciente, yo soy muy claro y se lo explico al paciente. Y fijaros que tengo la sensación de que el paciente de alguna forma entiende que las cosas no casan. O sea, esto no sé si tendrás tú la misma experiencia, pero estos pacientes de larga duración que dicen, pero es que me han dicho que yo tengo esto, pero yo no consigo entenderlo. Me he revisado. Vale, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Yo me he revisado todo lo que había. No ha funcionado lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y vienen como abiertos a decir, lo que tengo claro es que lo que se ha hecho hasta ahora no me ha funcionado. Claro, pero sobre todo que como ahora tenemos todos acceso a la información, revisan la información sobre la enfermedad, la etiqueta X, y ve que las cosas que no son exactamente como dicen ahí. Y luego encima, si tienen la suerte o la mala suerte de ir a otro especialista y ese especialista genera otra hipótesis diagnóstica, aquello se convierte en una enorme bola y muchos de ellos necesitan que se les asiente. Yo no les pongo ningún diagnóstico porque decir tiene síntomas funcionales no quiere decir poner diagnóstico. Además, no es una labor que a nosotros nos competa. Pero, desde luego, cuando un paciente viene por este recorrido, yo le explico que nosotros tenemos muchos pacientes con este perfil, que funcionan de esta manera y, en general, el paciente acepta bien este discurso y esta información, siempre que sea congruente. Nosotros, evidentemente, cuando los pacientes vienen de otros centros, independientemente de las pruebas diagnósticas, aquí se hace una evaluación completa del paciente. Entonces, yo tengo muchos elementos de seguridad para trabajar y si me hacen falta más elementos, los pido. Claro, entonces, en este sentido, estoy muy protegido porque sabemos que la información que se le está dando al paciente es una información de calidad. Si tú tuviste un evento vestibular y se te estropeó, pongamos un evento agudo vestibular, y vienes con síntomas compatibles con funcionalidad, yo soy capaz de ver si ese oído está desde un punto de vista funcional operativo o no. Y si no lo está, pues
probablemente encajen las cosas en otro sitio. Y yo, sin darle un diagnóstico al paciente, sí puedo hablar con mis médicos e incluso en ocasiones también ayudamos con una consulta en medicina para que les pongan algo de medicación. Esto lo veo yo así, de esta manera. Claro, así es. Y te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de recodificación dirías tú que hay desde otros centros? Porque claro, al final pasa un poco cuando yo hablo con Pilar Rada y Beatriz Rojo, ¿no?, que trabajan en la Ruber en Madrid, en una unidad que es especializada en funcionales. Claro, y muchas veces cuando hacemos mesas redondas, como en el último congreso y tal, como que ellas se sorprenden y dicen, nosotros somos unas privilegiadas, porque claro, nosotros somos de una unidad de funcionales, entonces los pacientes nos llegan ya, que antes de ver al neurólogo ya se sospecha de este curso, el neurólogo ya lo reafirma o no lo reafirma, y cuando llegan a fisio, esto es una maravilla. Entonces, muchas veces, claro, desde nuestra experiencia, por ejemplo, yo, ¿en cuánto tiempo llevo ya trabajando? En 14 años que llevaré ya trabajando así específicamente en neuro, con nombre y apellido en los informes me habré encontrado como no llegará a 6 pacientes, ¿no?, que vengan con el diagnóstico funcional, ¿no? No que te den el diagnóstico funcional como con la boca chiquitilla, que te digan, los síntomas sensitivos no son consistentes o presenta no sé qué, que al final te están dando el diagnóstico pero con la boca chiquitilla, casi como un... Esto que el que entienda que lo interprete, ¿no? Yo ya he puesto aquí que funciona, pero no le he puesto la palabra funcional, ¿no? Entonces es verdad que en nuestro caso todavía, y fíjate que nosotros somos un poco referencia en funcionales porque lo tratamos mucho, pero pacientes que vengan con su papelito de, mire, yo tengo, o que te escriban al correo electrónico y digan, mira, me ha diagnosticado mi neurólogo un trastorno funcional, pues a lo mejor ahora nos están llegando, están empezando a llegarnos, ¿no? Pero todavía hay un porcentaje muy alto. En vuestro caso, que sí tenéis un equipo por el que se hace una evaluación antes de entrar, ¿no? Y como que comparáis un poco el diagnóstico que viene de fuera con el vuestro propio, ¿crees que hay un porcentaje alto como de reclasificación que diga, no, esto es funcional, esto no es, o tiene un corte funcional, o lo más incapacitante es funcional, aunque también pueda coexistir con otro? Sí que lo hay, sí que lo hay. Y de hecho, o sea, te podría citar un montón de casos de la semana y de la pasada, vamos, esta semana porque acaba de arrancar, pero ya estábamos viendo hace un minuto estaba, pues es una segunda opinión, pacientes que vienen a preguntar o a interesarse porque las cosas no cuadran, entonces hay mucha recodificación, pero además teniendo en cuenta que en ocasiones se hacen procedimientos, o sea, se hacen intervenciones incluso ablativas a través de métodos químicos, un químico en el oído, un antibiótico, y hay pacientes incluso que se les ha destruido la función con cuadros que por la historia clínica los otorrinos de aquí consideran que son de tipo funcional, o sea, y ahí tienes esos cuadros mixtos, por ejemplo, gracias a una iatrogenia probable que tenemos que saber lidiar, porque claro, cuando a un paciente le han destruido el oído en otro centro, a ver cómo le explicas que no aquello... puede. Claro, ni en mi labor, desde luego, pero es que nuestros compañeros los otorrinos tampoco... No puede, porque ya sí que se siente vendido, es decir, ya como este discurso, el paciente ya se siente ya como diciendo, claro, pero de ti sí me tengo que fiar y de los otros no, y cómo sé que ahora tú no vas a liar también. Eso no es ético, y no se hace, pero claro, tienes a pacientes en los que te gustaría en ocasiones pues, explicar las cosas de otra manera o que se las hubiesen explicado, ¿no?, de forma específica a nosotros, ¿no? Pero bueno, sí que ocurre mucha recodificación, como dices tú, de los pacientes, porque además esto es, como te decíamos al principio, hay mucha incapacidad asociada, por lo que estos pacientes se pasean mucho, viajan mucho por España. Pobrecito. En Madrid. Es verdad que sí, es verdad que sí. Mira, ya si quieres, vamos a meternos un poquillo porque hablaba un poco de la exploración, ¿no?, de fisio y de cómo como que ya desde el principio, cuando empiezas a hacer la historia clínica, ¿no?, y hablas tú del proceso, que a mí me gusta mucho, ¿no?, como cómo podemos también obtener un montón de información sobre el proceso que ha seguido el paciente, ¿no?, cómo empezaron los síntomas, si el inicio fue abrupto, si fue una cosa como más despacito, cuál fue la primera sintomatología que se presentó, cómo era esa sintomatología, qué factores agravaban, qué factores mejoraban, ¿no?, que muchas veces también le damos muy poca importancia, ¿no?, de que el fisio
viene el paciente y tenemos casi que ponernos automáticamente a toquetearlo y hacerle plin, 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 como, ¿no? Como que hay que, el fisio que no te toca en los primeros 5 minutos es como, a ver, yo he venido aquí a charlar o al fisio, ¿no? A mí me interesa mucho, si quieres, que empecemos a hablar un poco sobre esos factores que para la gente que no, incluso que nos escuche y que esté menos familiarizado con el tema funcional, ¿no? O incluso con el tema en general de equilibrio vestibular, ¿no? Sí me gustaría que desde tu experiencia, ¿no? Porque yo siempre digo que los artículos están ahí y eso se puede leer. Y a mí al final no me interesa hablar con alguien que lo que haga sea decirme, no, una publicación de no sé, al final eso lo busca y lo encuentras, ¿no? A mí lo que me interesa es tu experiencia personal. Cuando tú empiezas a evaluar, ¿cuáles son como vamos, ya que gusta tanto hablar de banderas, que yo lo de las banderas siempre me imagino ahí un poco de fiesta, ¿no? ¿Cuáles son como estos factores que cuando la persona te cuenta, tú ya empiezas a decir, uy, vamos a redirigir un poco la historia, la anamnesis, las preguntas que te hago hacia la posibilidad de que aquí haya un componente funcional importante, desde tu punto de vista, desde tu experiencia general? Vale. Bueno, primero, ¿cómo se categoriza, para el que no esté familiarizado, el mareo funcional en el ámbito de los trastornos del equilibrio? ¿No? Es por tiempo. Es decir, un primer criterio es que el paciente tenga más de 3 meses de mareo, ¿vale? Y, es decir, de forma persistente tiene mareo que va más allá de 3 meses. Entonces, eso es un buen criterio, pero bueno, es un límite temporal que uno tiene 2 meses y medio bueno, en algún sitio había que poner el límite y ahí se puso. En todo caso, el hecho de que el paciente cuente una historia larga de mareo que fluctúa, es decir, que aumenta y disminuye en intensidad, es algo fundamental. Me refiero para categorizar a ese paciente. Entonces, son sujetos que tienen en diferentes momentos del día y no tienen por qué estar asociados a ningún evento en particular, aunque el paciente siempre los asocia a alguno, fluctuaciones en cuanto a la intensidad de su mareo, ¿vale? Esto es clave. ¿Qué ocurre detrás de todo esto? Que después de una larga historia de mareo, cuando uno interroga a los pacientes funcionales sobre caídas, la respuesta es yo no me caigo. Es decir, yo percibo que me voy a caer, de hecho incluso algunos de los pacientes dejan de salir a la calle, o sea, tienen restricciones extremas del movimiento, no hay caídas asociadas. Y si las hay, son accidentales como podemos tener todas, ¿vale? Entonces, esto es clave, es decir, mareo de larga evolución con fluctuaciones en los síntomas que además no son coherentes. Es decir, el paciente puede realizar, pongamos, un movimiento, una acción y tener una crisis de mareo aumentada, porque ya tiene un mareo de fondo, y volver a realizar la misma acción al día siguiente y que no ocurra. Hoy puede estar nublado y el paciente echa la culpa que está nublado, pero al día siguiente está nublado y no ocurre. Es decir, hay una inconsistencia de los síntomas que es clave y que desde un punto de vista del daño estructural es muy difícil de explicar. Entonces, Claro. serían algunos de los tips que nosotros usamos en cuanto a la descripción clínica que nos cuentan los pacientes. Por tanto, esto sería un poco compatible con los modelos predictivos que tenemos en otras áreas para trastornos funcionales. Es decir, como que la persona tiende a elaborar predicciones funcionales que son mucho peores, ¿no? Que son mucho más catastróficas que realmente luego la ejecución que van a tener en algunas de esas tareas. Entonces, parecería que más o menos es consistente con el corpus de conocimiento que tenemos, ¿no? En otras áreas, incluso en áreas puras de reclutamiento, ¿no? Para que la gente nos entienda, de una parálisis, en principio, ¿no? De para qué puedo usar yo la mano, o si puedo tirar de la mano, o si soy yo el que mueve la mano, ¿no? Y sabemos desde hace ya bastante tiempo, por lo menos tenemos la intuición, porque como tú dices, esto es un campo muy nuevo y requiere todavía de mucho meneo, todavía para que salga a la luz, que los modelos predictivos están muy, muy atacados. Entonces, cuando te escucho al final digo, pues fíjate, si es que se parece mucho al paciente, pues bueno, que sabemos muy bien lo que es la nosognosia, ¿no? Que es la falta de reconocimiento del déficit,
Y pareciera que en este caso como que las personas no se pueden llevar el foco atencional fuera del síntoma, ¿no? Y que como que el síntoma vela todo lo demás, como que fuera una luz que todo lo emborrona y que tampoco establecen como esas atribuciones de las que tú hablabas, ¿no? Como que su discurso va siempre más alineado hacia lo que empeora, ¿no? Aunque no sepan exactamente, o ellos hagan sus propias atribuciones, los pobrecitos, diciendo, bueno, pues serán las nubes, o será, yo qué sé, lo que como, ¿no? Es que algo tiene que ser, ¿no? Y luego, al final, como que esa atribución siempre es hacia el déficit, ¿no? Hacia la sensación. Entonces, aparte de este componente predictivo, que yo creo que es vital, ¿no? Que entendamos que al final el sistema nervioso está constantemente haciendo predicciones y cuando las predicciones funcionales no están ajustadas, pues como que esa diferencia entre lo posible y lo probable se dificulta. Entonces el paciente se bloquea y dice, esto a mí me está generando un problema gordo y tengo miedo, ¿no? Lo que comentábamos antes. Y ya el círculo vicioso es, pues, claro, cuanto menos te mueves, pues evidentemente peor vas a gestionar el movimiento, peor no te vas a experimentar, no vas a experimentar. Pues eso, en este caso, los sistemas que te van a mantener en equilibrio y que te van a hacer poder ser un poquito más ágil en tus habilidades, pues si tú estás haciendo una evitación, pues al final, claro, todo eso se estropea también, se cacharra desde un punto de vista funcional, ¿no? Y también me cuadra mucho con la hipótesis, al final, sensorial, ¿no? Como que hay una ruptura entre la parte más de cómo se siente la persona, cómo lo vive, cómo lo sufre, ¿no? Y luego la ejecución. Entonces, es muy llamativo que fíjate, que al final, a pesar de que trabajamos en campos distintos, como que hay cierta filosofía común en los trastornos funcionales, ¿no? Entonces, al final lo predictivo a mí me interesa mucho porque depende mucho del discurso, depende mucho de la experiencia que damos a nuestros usuarios, ¿no? Porque, nosotros tenemos claro que no nos tenemos que enfocar tanto a la comprensión del déficit, a que el paciente tome mucha conciencia del déficit, a que esté como muy obsesionado en la vigilancia del déficit, sino que tenemos que llevarnos la atención un poco hacia otra área. Y te quería preguntar, en el caso de equilibrio, ¿esto es similar? Es decir, ¿luego en el tratamiento utilizáis también esta filosofía o es otra distinta? Es decir, claro, también lo del foco atencional hacia el déficit. Sí, lo que pasa es que cuando o sea, nosotros sabemos, y así está escrito en la literatura, y además es que se ve fácilmente en los pacientes, que hay evidentemente un modelo de hipervigilancia, ¿no? Orgánica, además en ocasiones es extremo. O sea, los pacientes incluso hacen test, vamos a decir, sobre su estado, o por lo primero que hacen según abren los ojos, ¿no? Se evalúan a ver cómo estoy hoy, a ver si me levanto, a ver si puedo, a ver no sé qué. Sí, bueno, sí. todo esto tenemos que de alguna manera canalizarlo, porque lo de poner la atención en otro sitio, volvemos a lo que comentábamos antes, es fácil de decir, pero cuando yo les intento explicar muchas veces a los pacientes de esta forma, a ver si puede valer para los compañeros también, si uno está al borde de un precipicio o tiene la creencia firme de que lo está, tanto las respuestas posturales como las respuestas cognitivas van a estar acomodadas en función de ese precipicio virtual o real, ¿de acuerdo? Pero al final las respuestas son exactamente las mismas. La percepción del paciente, todo eso es exactamente igual en trastornos del equilibrio funcionales. Funciona igual, digamos. O sea, la arquitectura que se le ha dado en términos de fisiopatología a los trastornos funcionales motores o neurológicos en general funciona exactamente igual. Por ejemplo, si nos referimos a la agencia, pues los pacientes no son capaces, por ejemplo, de identificar su movimiento. ¿Y cuál es el propio movimiento? Pues movimiento simplemente postural. El control postural en ti del sistema, cómo uno oscila, es interpretado por los como una amenaza. Es decir, no están detectando su movimiento como propio, les parece un movimiento exagerado y, desde luego, que no les pertenece en cuanto a cómo se está ejecutando y, sobre todo, que está tratado como una alerta. Entonces, todo este modelo, como decía, esta arquitectura, esta percha que nos han dado desde la fisiopatología
principalmente los grupos británicos, ¿no? Y pues yo creo que encajan perfectamente con nuestros pacientes funcionales de cognición espacial. Efectivamente. Yo sobre todo lo que quería un poco compartir contigo es esa cosa que es verdad que en dolor y en mareo en general, ¿no? Por hablar así rápidamente, lo que tú dices, que esa idea sí me parece muy interesante, es muy fácil decirlo, pues imagínate, cuando yo quiero incluir un miembro o lo que sea, pues bueno, al usuario, mira, ¿has visto cómo has sacado la mano? Fíjate cómo tiene este patrón de marcha y cuando yo te he dado alguna clave y he cambiado un poco la forma en la que camina, como que los rendimientos son mucho mejores y tal y que cual. Pero claro, en dolor y en sensaciones como el mareo, claro, eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque sabemos que al final el síntoma funcional empeora, por así decirlo, cuando el foco se lleva al signo, pero claro, es que ¿cómo te llevas tú la atención fuera de un dolor? O fuera de estoy ahora mismo que parece que voy a salir volando, ¿no? O lo que tú dices, o estoy que me cago las patas abajo porque es que parece que me voy a caer, o que parece que, o sea, no soy dueño, porque además el tema vestibular es como, al final uno pierde la sensación de controlar su cuerpo, ¿no? Es como, y eso es terrible, porque es una sensación de que estás vendido, de que no puedes ni reconocerte en el espacio, ni en cuanto a la calidad de tus reacciones para poder responder, o sea, como girar la cabeza o como agarrarte a algo, ¿sabes? Entonces, eso sí me llama mucho la atención y lo admiro mucho de vosotros porque al final tiene que ser muy complicado ponerte en la posición, nunca mejor dicho, de la persona que tienes delante y decirle, a ver cómo hacemos para que tú puedas tener experiencias menos negativas y recodifiques una experiencia que de por sí, por su propia naturaleza, y está configurada para que te dé susto, para que huyas, para que sobreviva al final la naturaleza. Trabajáis con estímulos que son antiquísimos, son la base de los sistemas de supervivencia. Entonces, es guay pensarlo, ¿no? Pero también tiene que dar mucho respeto, ¿no? ¿Cómo hago para llevarme la atención fuera de esto que me está pasando? Claro, sí, precisamente es clave explicarle al paciente que el equilibrio no requiere atención. Eso es. Porque nosotros funcionamos afortunadamente de manera automática y la cognición o porque queremos entrenar una parte del movimiento, quiero decirte, pero si no, nosotros funcionamos de manera completamente automática. Entonces, esto no ocurre con los pacientes y eso es lo que termina perturbando pues en gran parte las percepciones que tiene el paciente, ¿no? Esto yo siempre les cuento, bueno, muy a menudo les cuento lo de la pasarela, ¿no? Uno va por la pasarela a Cibeles, allí andando, ¿verdad? Todos nos podemos poner en la pasarela Cibeles a andar y de repente cuando tienes a 500 personas mirándote y no sé cuántas cámaras enfocándote, pues todos dejamos de saber andar, ¿no? Ya y casi nos tropezamos con nosotros mismos. Queda un poco como ejemplo de cómo el hecho de meterse en algo tan básico como es lo automático del equilibrio, pues deteriora las funciones. Y cuando uno intenta, desde un punto de vista de la cognición, intentar pues controlar ciertos movimientos intrínsecos o el ralentí del sistema, eso hace que uno se ponga más rígido y que uno se perciba todavía pues, con más movimiento, ¿vale? Al final, nosotros... el equilibrio es una construcción cognitiva, o sea, la relación del individuo con el entorno es una construcción cognitiva y hay que entender que hay una parte de esa construcción que tiene que estar completamente automatizada y parte del trabajo que hacemos aquí es intentar automatizar eso. Cuando yo le coloco al paciente ante diferentes estímulos en los cuales digamos que él no puede gestionar, hay demasiada información como para que él tenga la cognición en su control postural, ¿vale? Claro. Esto a mí luego me ayuda
a mí luego me ayuda para poder explicarle al paciente que él es capaz de realizar tareas, porque las acaba de realizar delante mío, y que no necesita estar por medio, voy a decir, de su control postural, porque no va a ocurrir ninguna tragedia, porque además ya me ha dicho que no ha ocurrido ninguna tragedia desde hace 7 años que está el paciente con síntomas. Entonces hacemos un poco este tipo de trabajos y es cierto que nosotros tenemos estímulos que son muy potentes, que también hay que saber regular para que no se vuelvan peyorativos para el paciente o que entonces puedan generar más síntomas y alivio. Pero sí que es verdad que el paciente comprende, por ejemplo, que si yo le pongo delante un entorno visual que se mueve, pues ocurren ciertas cosas, ocurren ciertas respuestas que están automatizadas y todo eso nosotros le ayudamos al paciente a comprender cómo funciona el equilibrio y cómo ha de dejar el equilibrio a su aire para que todo vaya un poco mejor. Para que las cosas vayan un poco mejor. Claro, mira que esa idea que es tan simple y que yo la tengo... Al final, yo no sé si te pasa a ti un poco, pero siempre nos parecemos a nosotros mismos que al final nos relacionamos con gente que piensa como nosotros profesionalmente, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque algo que tú estás contando, que a mí me parece como muy lógico, ¿no? Que esa interferencia cognitivo, vamos a llamar subcortical, ¿no? De todas las reacciones que son mucho anteriores a que nosotros tuviésemos ni siquiera cerebro casi y que, bueno, y que la cognición al final se ha desarrollado en base a esos sistemas de movimiento, ¿no? Y a esas capacidades pues, inhibitorias, esas capacidades que son puramente medulares, troncoencefálicas y que luego, pues, por suerte, a lo largo de la evolución nosotros hemos aprendido a modular a partir de la voluntad, ¿no? Pero siempre a modular, nunca puede ser la voluntad como el pilar más importante de las reacciones, ¿no? Y eso que a mí me parece tan obvio, pero todavía pecamos mucho, yo no sé si a ti te da también esa sensación de que la labor del fisioterapeuta muchas veces como que es muy explícita, como que tú tienes que ordenarle, entre comillas lo de ordenarle, ¿no? A la persona cómo tiene que hacer las cosas, la persona como que tiene que analizar muy bien cómo no tiene que hacer las cosas, ¿no? Como que tiene que estar pendiente de los errores, porque nosotros como que le damos un nivel de ejecución óptima, que es como que si no estás haciendo esta ejecución te estás equivocando, ¿no? Y al final... Algo que a lo mejor yo tengo incluso el alumnado me lo dice muchas veces, ¿no? Que dice, Juan, es que tú estás aquí en tu máster con tus compañeros, en tu centro, no sé qué, y nos cuentas cosas y luego yo salí a hacer un curso de control motor a no sé dónde y están intentando meterme por vía explícita el control lumbar de la retrováscula, ¿no? Y es como, y a ver, aquí esto cómo se come. Y yo, ya. Realmente a mí me parece súper interesante eso que comentas porque al final nos da muchas pistas también de cara luego a la intervención, ¿no? De cómo hay ciertos procesos que para que se establezcan correctamente la persona no puede tener sensación de control absoluto porque son procesos que de por sí ya son un poco incontrolables, ¿no? Lo que yo digo del descontrol motor, ¿no? Que siempre digo de, hombre, a lo mejor al control motor se le debería llamar descontrol motor porque... Sí. Claro, es como que no sabe uno hasta qué punto el control motor es voluntario o regulado simplemente y hacemos lo que podemos, ¿no? Y es verdad que... Claro, es decir, en función de las circunstancias del entorno, en función de las circunstancias internas, las respuestas posturales no son iguales ni mucho menos. O sea, esto se ha estudiado mucho en trastornos del equilibrio, haces evaluación del equilibrio, subes la plataforma 1 metro de altura con el mismo sujeto y el control postural se modifica completamente. O sea, claro, o sea, esto es así, pero es cierto que hay un peso cognitivo sobre el control postural y la relación del individuo con el entorno, pero el grueso tiene que ser automático. Y yo creo que eso es clave, como decíamos, de intentar sacar al paciente de ese sobrecontrol. Pero para poder sacar al paciente de ese sobrecontrol, el paciente tiene que sentirse, o por lo menos tiene que comprender el proceso, porque si no, no lo abandona desde mi punto de vista, vamos. Claro, y quizás deba tener un poquito sensación de control sobre los factores que están relacionados, ¿no? Y una explicación, un modelo explicativo que no se centre tanto en qué tienes que hacer, lo que tú decías antes de los test, ¿no? De evaluarte constantemente o de hacer en concreto la hoja, sino que tiene que ver también mucho con... y no sé si a ti te parecerá igual, y creo que también es un punto interesante que tratar con el proceso entre crisis, ¿no? No tanto la reactividad a cuando estoy fatal,
tengo Sí. que hacer ciertas cosas, porque a lo mejor cuando estás fatal no estás para aprender nada nuevo, ¿no? No estás como para reorganizar tu esquema ni Sí, cognitivo, ni sí, automático, ni nada, porque claro, mientras estés jodido, todo aprendizaje que hagas al final va a ser un aprendizaje o de dictación, aversivo, es decir, si aprendes algo va a sí, ser sí, algo sí, relacionado con me voy a quitar de en medio de las cosas que me puedan volver a generar este cacharro, ¿no? Y quizá esta idea también es muy llamativa, ¿no? Como también tenemos que trabajar mucho en esos momentos en los que a lo mejor el usuario como casi que quiere olvidarse, ¿no? Como decir, no, si ahora estoy yo muy bien, si ahora llevo una época que me encuentro perfectamente y como que ahora no quiero ni que me lo recuerde. Y es como, no, mira, es que ahora a lo mejor es el momento en el que como estás bien, estás mejor, te puedes enfrentar a tareas que son más demandantes, te puedes llevar la atención un poco fuera de tu problema y podemos como eso, enriquecerte en experiencias que te vienen bien. Y a lo mejor cuando estás muy malo, pues tampoco es el momento de meter una intervención muy intensiva, ¿no? Ni muy de, venga, vamos aquí a tratar el síntoma, porque a lo mejor, y yo, por ejemplo, en dolor estoy convencido, por la poca experiencia que tengo, que no soy nada parecido a un experto en dolor, pero que muchas veces como que intentamos, me duele no sé cuánto, y ahora es cuando trato. Y es como, no, a lo mejor cuando el tío está ahí, el pobre, sufriendo, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que es como cuando preparan a las mujeres para el parto, ¿no? Con lo de las respiraciones, ese tipo de cosas, que como esto, parto sin dolor, y es como, hombre, parto sin dolor, que yo no te digo que te venga mal respirar, ni que te venga mal como pensar, hacer mind wandering mientras estás pariendo, pero dudo mucho que en ese momento las técnicas sean como muy eficaces, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que el paciente viene esperando que tú le quites lo que le está pasando y luego cuando ya no le pasa y quiere intervenir o quiere hacer énfasis en esto, como que no, si ahora yo ya esto no quiero ni acordarme, ¿no? Es como... sí. Mira, yo, por ejemplo, me ocurre con esta estimulación neurosensorial compleja que hacemos aquí con diferentes medios, donde el paciente es capaz de realizar tareas extremadamente complejas. Además, el sistema aprende muy rápido sobre ciertas complejidades a cómo defender, entre comillas, defender o cómo adaptarse a esas circunstancias mejor que defender. Y luego sin embargo, el paciente, cuando sale a X entornos, pues es incapaz de ejecutar tareas que son muy simples, ¿no? No sé, no puedo salir sola a la calle, pero soy capaz aquí de estar en un entorno virtual que se está moviendo en todas las direcciones sobre una goma espuma mientras hago no sé qué actividad motora encima de la goma espuma, una marcha, por ejemplo, y al mismo tiempo que estoy moviendo la cabeza derecha e izquierda, pero no soy capaz de salir sola a la calle. O sea, al final hay un poco de incongruencia en la cual es fundamental exponer al paciente a ello para que él sea de alguna forma Consciente. eso, para que sea consciente de que digamos, las creencias sobre sus habilidades no se correlacionan con la realidad, porque al final estamos delante de modelos perceptivos alterados y al final es cierto que el cerebro cuando no se expone tiende a generar digamos, modelos muy catastrofistas en ocasiones de lo que puede resultar de una exposición la que sea. Y volviendo a la idea que decías tú, es fundamental que nosotros tengamos una exposición sensorial lo más enriquecida posible en nuestro medio y en cualquier momento para que esto no se desarrolle. Además, en alguna publicación sobre mareo funcional se han identificado ya algunas variables que hacen que te dicen que pacientes que tienen menos experiencia motora de exposición tienen más posibilidades. No quiere decir que sea eso lo que la causa, pero es uno de los factores que sí del mareo funcional. Del cual. Muy bien. Y por este tema de la generalización, que quizás sea uno de los problemas más gordos que tenemos, la generalización de resultados a entorno, ¿vosotros hacéis algún tipo de intervención centrada más ecológica? Es decir, porque eso que tú has comentado también me parece una idea muy interesante, ¿no? Yo meto aquí al paciente en el cacharro este que le está pegando unos meneos que no veas, que lo tengo loco perdido, que le meto la realidad virtual, Claro. que lo tengo aquí en la feria, pero luego la diferencia de rendimiento no se está... O sea, tú luego le preguntas, ¿no? Y le dices, bueno, ¿en qué ha cambiado tu vida? Y te dice, pues yo hago lo mismo, no salgo porque me da susto, porque no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ¿hacéis intervenciones también como de exposición gradual o de...
como deriváis a otro sitio en el que la hagan. En fin, ¿cómo lleváis esa parte de la generalización que es como el talón de Aquiles de todo proceso neurológico en general y creo que del trastorno funcional en particular, ¿no? Claro, es que yo en ti confío mucho, pues claro, me has diseñado la tarea, tan estupendamente que yo he ido dando pasito, pasito, pasito y casi que no me he dado cuenta y de repente, pues ya te digo, te estoy haciendo el pino puente con la oreja aquí, pero claro, al final somos muy dependientes de contexto, los automatismos, y cuando estamos en un entorno, la capacidad predictiva hasta puramente cerebelosa, ¿no? y de los sistemas de automatización, es lo que tú dices, este entorno virtual, llamémosle entorno virtual a mi calle, hace que en cuanto yo entro aquí, somos muy tontos al final y preferimos exagerarnos de cuidadosos, ¿no? Para que no nos pillen los leones, como yo digo. Claro, y ese paso de la generalización al final, ¿vosotros encontráis también esas dificultades o cómo lo manejáis? Porque es interesante. Nosotros, en este sentido, ¿se me oye? Sí, te escucho. Perdona. En este sentido, utilizamos la realidad virtual mucho, que nos permite entornos dentro de que son virtuales y de que no son el entorno ecológico del paciente, pero sí son muy parecidos. Por eso, al final, la rehabilitación aquí está bastante parametrizada e individualizada, porque somos capaces de dosificar cuánto exponemos al paciente y a qué entorno les exponemos en función de una anamnesis previa. El paciente nos cuenta qué le pasa. Entonces, tenemos sistemas donde podemos hacer marchar al paciente, si es que las quejas van, por ejemplo, más hacia la línea de la inestabilidad perceptiva, tenemos múltiples entornos con diferentes sistemas de realidad virtual donde el paciente, pues de alguna manera, se acerca a lo más ecológico y en alguna ocasión con algún paciente, pues también pues se sale a la calle con el paciente y se intenta gestionar cómo el paciente percibe ese entorno. Pero es cierto que uno no puede tener un acompañamiento del paciente 24 sobre 4, sobre 24, pero desde luego intentamos ser lo más ecológicos posible para el paciente para que él luego pueda pues tener esa transferibilidad o esa transferencia de lo que hace en rehabilitación. Muy bien. Y mira, ya otra preguntilla, porque me estoy dando cuenta que llevamos 1 hora y media hablando. Son las 5 de la tarde, yo estoy aquí encantado contigo, pero es como, chiquillo, has dicho antes que te tenía que ir a las 6 y he dicho yo, bueno, entonces así nos montamos en las 6. Mira, te quería preguntar, nosotros en funcionales más de corte motor, tenemos ahí como una disputa y yo quiero llevártela a ti a tu campo también, porque a ver qué opinas. Porque realmente de la poca evidencia que hay de tratamiento en trastornos funcionales, en cuadros más motores, por así decirlo, más de movimiento entendido como, pues a parálisis, temblor, ¿no? Que son muy frecuentes, que quizás son los más frecuentes. De la poca evidencia que hay, las intervenciones que están como más sujetas, ¿no? Dentro del poco grado de recomendación todavía que tenemos bien establecido, son intervenciones muy breves, muy intensivas y en las que rápidamente como que el paciente tiene que reaccionar al tratamiento y estamos hablando a lo mejor de intervenciones de 14 días que sí, que le metes 4 o 5 horas diarias y que tienen una carga bastante importante, ¿no? Pero eso, como el modelo de intervención breve. Y eso se ha desarrollado sobre todo por grupos de estudio pues, de Reino Unido principalmente, ¿no? Que han establecido eso, como que la cosa tiene que durar poco y tiene que dar resultados rápidos y tal. Pero luego eso es cierto que en la vida diaria, en la clínica diaria, no sé si será, porque a lo mejor, lo que comentábamos antes, ¿no? Como que hay una dificultad para redireccionar al usuario que viene sin diagnóstico, ¿no? O quizá en ámbitos como el dolor o el tema vestibular, ¿no? Que en muchos casos son incluso... fíjate, y aquí nos podías tirar un poco de la oreja, en muchos protocolos de funcionales más de trastornos del movimiento, el dolor o lo vestibular se utiliza como criterio de exclusión de tratamiento, porque es como, estos usuarios, cuidado con ellos, que estos no funcionan tan bien como los otros, ¿no? Entonces, es verdad que a mí me llama la atención y quería hablarlo contigo por eso, porque es como que las intervenciones breves funcionan, según estos autores van bien, pero claro, con unos criterios de exclusión que son como el paciente no le duele mucho, no tiene sensaciones, lo que decíamos antes, sensaciones de supervivencia exageradas, ¿no?
en tu caso, ¿cuál es tu experiencia? Es decir, ¿qué tipo de intervención en cuanto a duración, intensidad, carga, es como lo que os suele dar resultado? Es decir, ¿qué recomendáis? Cuando tú le dices al usuario, bueno, ya te hemos evaluado, ya estás más o menos localizado, y te pregunta, bueno, ¿y esto cuánto tengo que venir? ¿No? Que es lo que preguntan mucho, ¿no? Esto, ¿cuándo se me va a curar? ¿Cuántas veces tengo que venir? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo más o menos establecéis las cargas de trabajo? Sí, o sea, mi tendencia es a verles menos a los pacientes generando impronta. Es cierto que no es lo mismo probablemente un entrenamiento, digamos, más motor que un entrenamiento neurosensorial por la capacidad de saturación del estímulo que tenemos nosotros. Entonces, nosotros antes veíamos 2-3 veces los pacientes a la semana y eso se está reduciendo y los vemos una vez. E incluso en ocasiones cada 15 días. O sea, hay una parte, es cierto que yo en general los veo 2 o 3 veces y luego separo 15 días. La siguiente sesión depende del paciente, pero en general, porque en esas 2 o 3 veces el paciente ya ha comprendido pues, toda la parte, digamos, más de educación terapéutica, si queréis, ya se le ha expuesto a estímulos complejos y el paciente empieza a poder manejarse. Es cierto que yo tengo la sensación que si, es solo una sensación, no sé, si en 2 o 3 sesiones el paciente no ha respondido y ha respondido bien, tenemos un peor pronóstico. Es decir... Ah, uy, ¿y eso? A mí me has dejado, se me han caído las bragas, me has dejado... Tenemos un peor pronóstico en Mira cuanto que a los llevo síntomas. tiempo sin que nadie me tire las bragas al suelo, pero me acabas de dejar que me he espabilado, ¿eh? Ha habido un momento que he hecho como, ¡uy! Se me ha pasado. A ver, cuéntame eso, cuéntame. Sí. Cuéntame eso, porque vamos. A ver, he tenido una reacción yo ahí de yo qué sé. Mira, yo sí, o sea, es cierto que cada uno tiene un proceso de comprensión de su cuadro que es propio, ¿no? Y que cada uno tiene unos tiempos y muchas veces esos tiempos no están vinculados a la duración de los síntomas del paciente. Es decir, vemos en pacientes que llevan muchos años resoluciones muy rápidas y en otros pacientes lo contrario, llevando poco tiempo, ¿vale? Entonces, sí que creo que si con 2 o 3 sesiones, vamos a poner 3 sesiones, una por semana, me refiero, y los pacientes no han modificado sus síntomas, no te digo sus creencias, que probablemente vengan de la mano, aunque te digan que sí lo han comprendido todo, es difícil, es difícil, se pueden modificar cosas y se va haciendo, pero ya muchas veces creo que las modificaciones pues eso, apuntan a que van a ser más moderadas. En general, yo espero, sí, a lo mejor un poco, que tenga un... Muchas veces con los pacientes hablo de mareo difícilmente, igual que el dolor, difícilmente cuantificable, a no ser que utilicemos algo. Claro. Entonces, hacemos cosas sencillas como escalas de 1 a 10 o de porcentaje de 0 a 100 de cuánto mareado estás. Entonces, en 2 o 3 sesiones, yo creo que si el paciente no está mejor entre un 50 y un 60%, para mí es un signo de que el pronóstico es menos favorable, vamos a decir, para la resolución de síntomas, me refiero. ¿Vale? Y luego, bueno, en todo hay de todo, ¿no? Pero sí que es que lo veo así. Yo no sé, ¿por qué te ha llamado a ti la atención? No, porque claro, era como que justo era en el modelo interventivo era lo contrario del otro modelo, era como no, en vez de breve y muy intensivo, era como muy más largo y con menos sesiones, pero luego como que la conclusión ha sido la misma, de, bueno, esto como no vaya rápido, no va, ¿no? Entonces, sí, pero es cierto que me han mezclado como los dos modelos y he dicho, hostia, porque claro, yo esperaba decir, no, porque los seguimientos tienen que ser más largos, porque esto tal y que cual, no sé qué, y de repente, mira, esto es menos intenso, es más largo, pero que se cumple la misma máxima de que como no rápidamente se le vea respuesta, como que luego cuesta mucho más establecerlo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, sí. Me ha llamado la atención el ese, de que al final como que quede fijo el tema de... Es cierto que tiene que haber como una respuesta, tiene que haber un rendimiento positivo con una carga relativamente baja, entre comillas,
trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te decía antes que estos pacientes son muy agradecidos, incluso menos que los que tienen daño vestibular o el peor pronóstico, pongamos, en los de daño vestibular, porque desde luego el daño vestibular necesitas que los procesos de reparación se pongan en marcha, que el movimiento favorezca esos problemas esa reparación y lo que llamamos la compensación central, ¿no? Pero sí que tengo esa sensación de que si no hay cambios rápidos, tenemos en general un pronóstico menos favorable para el... Sí, de hecho, además, posiblemente nos estamos hablando de que los factores perpetuantes estén como más aceptados, más arraigados, ¿no? Sí. Y en el fondo, pues tiene bastante sentido lo que comenta. Y luego, mira, ya por ir finalizando un poco, por romper también una lanza en el sentido de que, bueno, un poco en contra de eso que tiene que ver quizá con el tema de las intervenciones breves, ¿no? Y que yo vivo con un poco de inquietud, porque muchas personas con afectación funcional, como ya empiezan a escuchar estas cosas, también tienen como una especie de angustia, un poco, nunca mejor dicho, por el tema de, claro, yo llevo como mucho tiempo, muchas veces, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, en trastornos motores funcionales, hablamos de un retraso diagnóstico a veces de 8 años o de 9 años de media, que se dice pronto, que es como, o sea, que el que de media 8 quiere decir que hay gente que lleva 16, es como que sí, que habrá algunos que lleven 3, pero que la media es 8, ¿no? Y claro, vienen como, yo llevo 8 años de proceso de mareo, lo que decíamos antes, ¿no? De unos especialistas a otros y tal, de peregrinaje, ¿no? Y ahora como que rápidamente tengo que sentirme mejor y además como que como no tengo nada biológico, tengo que estar como contento de decir, claro, como no tienes un hematoma o como no tienes una esclerosis o como no tienes nada que tal, pues fíjate qué suerte tienes que esto es mejorable, ¿no? Y la realidad, o por lo menos mi experiencia clínica, es que los trastornos funcionales se cronifican, es decir, que cuando una persona ya tiene unos factores que son, como tú decías antes, como que meten más papeletas en la lotería, ¿no? Porque tiene unos factores, ya vemos los genéticos, ya vemos los de, bueno, pues una fragilidad individual quizá, ¿no? Los tienes ya, porque eso los tienes, ¿no? Encima ya han experimentado el proceso, con lo cual como que tienen también, con muchas comillas, como esa especie de estrés postraumático, ¿no? De decir, Dios mío, lo malo que yo he estado, no quiero bajo ningún concepto llegar a tocar el fondo otra vez porque esto yo estaba para tirarme de un puente, ¿no? Porque lo he pasado muy mal, ¿no? Y encima, muchas veces los factores perpetuantes son modificables, pero otras veces no, ¿no? Porque a mí me hace muchas veces dicen, factores perpetuantes, ser cuidador, estar a cargo de una persona que tenga mucha discapacidad y si encima tiene signos neurológicos, peor todavía porque hay como un proceso de mimesis, ¿no? Como que se puede dar como esa imitación, entiéndase lo de imitación, ¿no? De los síntomas pero claro, es como, mire usted, ¿qué hago? ¿Cojo a mi chiquillo y lo tiro si es que tengo un niño que tiene problemas? ¿O cojo a mi padre que tiene una demencia y le pego fuego? Es decir, a ver, hay factores perpetuantes que tampoco son tan fáciles de gestionar, ¿no? Entonces, a mí siempre ahora creo que también hay que evitar el triunfalismo en lo funcional, ¿no? A ver, si damos por hecho que una persona con cualquier trastorno mental, incluso con trastornos de dolor, ¿no? Dolor crónico. Es una cosa que tú no puedes decirle nunca al paciente, hasta luego, ya, te he quitado la bacteria, ¿no? Esto ya, empezamos de nuevo, ya no te tiene por qué volver a pasar, ¿no? O como en un ictus, ¿no? Que, mira, pues te hemos controlado los factores de riesgo y si has dejado de fumar, has adelgazado, haces ejercicio, no sé cuánto, cuando pasen 5 años piensas que el riesgo de ictus es más o menos el que pueda tener yo, ¿no? Pero en trastornos funcionales hay mucha cronicidad, es decir, es difícil en muchos casos que el paciente pueda decir se me ha olvidado. Es decir, siempre, pues un poco tienen que estar como vigilantes en el sentido de que en cualquier momento vuelve el proceso, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, es decir, ¿qué porcentaje de pacientes de los que ves te despides de ellos y dices hasta nunca? O dices, bueno, nos vemos en la próxima. Discrepo un poco contigo. Cuéntame. Tengo la sensación, o sea, yo veo pocos, de los que me has preguntado veo pocos. Es cierto que algunos vienen, pero en general son pocos. Yo creo que si
Si ha funcionado bien, tenemos menos riesgo de que vuelva. Me refiero, si ha funcionado bien, me refiero en términos de rápido. Está consolidado, el paciente está consolidado, el paciente se mueve, entiende que el proceso, entendió el proceso, asumió el proceso y generó un nuevo estado, vamos a llamarlo así. Esos pacientes no les suelo volver a ver. Y el que quedó, volvemos a porcentajes, a un 70%, sí estoy mucho mejor, pero eso sí vemos algunas recidivas, pero es cierto que no los vemos igual. El paciente puede volver, pero no está igual de mal. No está metido en el hoyo. ¿no? Tiene unos síntomas, por lo menos en intensidad y frecuencia. Sí. Vale. No sé tanto porque muchas veces los pacientes te dicen no me encuentro tan mal, es cierto que medir un síntoma y sobre todo compararlo con una etapa pretérita pues es muy complicado, eso no encaja muy bien, ¿no? Pero por lo menos el enfoque del paciente cambia completamente. Es decir, en vez de ese paciente que restringió su vida en función del síntoma, ahora vuelve el paciente y te dice, oye, mira, yo estoy un poco mareada otra vez, pongamos, ¿has dejado de hacer algo? No, yo hago mi vida normal. O sea, y eso yo creo que forma parte también, digamos, de un mantenimiento que yo intento de alguna forma que los pacientes comprendan que es clave, que ellos tiren para adelante y que todos estamos expuestos al mareo, que todos estamos expuestos al dolor y que ahí puede haber un periodo en el cual, oye, pues la cosa se lance un poquito para arriba, pero que si ellos no vuelven a lo mismo en términos de operatividad, y de creencia, expectativa, no sé qué, pues al final es muy difícil que todo vuelva a precipitarse como estaba precipitado. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Sí. Yo te iba a decir, entonces, ¿estás de acuerdo con esa corriente un poco de que la vuelta a las actividades diarias, ¿no? a la participación, etcétera, como que es un factor protector frente a el desarrollo posterior, ¿no? Que yo creo que eso es algo que tenemos que enfatizar también, ¿no? Que el paciente no puede asociar la mejoría solamente a la intervención que ha llevado, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que, como tú decías antes, te ha dado un empujón, ¿no? Te ha remontado, te ha ayudado a subir la cuesta, sino que luego ya una vez que has cogido inercia, como que es la propia vida, ¿no? Tu propio estilo de vida, tus propias actividades, las que te tienen que volver a proteger un poco de este proceso, ¿no? Claro. Es guay. Está chulo. Yo lo veo así, además hay que, insisto, yo les hago conscientes a los pacientes de ello, ¿eh? O sea, que yo simplemente estoy como acompañante, pero que son ellos los que se gestionan porque son ya mayorcitos, ¿no? Y aunque sean pequeñitos, incluso con los pequeñitos funciona mejor a veces. No hace falta decirles gran cosa. Bueno, Rodrigo, pues lo vamos a ir dejando aquí, sobre todo porque me van a regañar, porque siempre me dicen, haces episodios muy largos y la gente se nos duerme y no sé qué. Yo la verdad que estoy encantado contigo. Muchas gracias. La verdad que la conversación me está encantando porque veo que hay muchos puentes en común y que... A ver, yo siempre que veo a alguien que tiene este enfoque tan centrado, ¿no? Y tan intervencionista, pero no de la forma en la que entendemos el intervencionismo. A ver, tenemos muchas herramientas, tenemos mucho análisis, pero siempre hay que hacer una buena evaluación, hay que tener muchas hipótesis en la cabeza y luego ir triangulando a ver por qué hipótesis, y normalmente hasta varias de las hipótesis pueden ser verdaderas y estar ahí conjuntos. Pues es verdad que me da mucha alegría porque al final yo creo que a la profesión realmente le viene muy bien, ¿no? Le viene muy bien quitarnos un poco el San Benito de los métodos, como de los técnicos, ¿no? Como que somos aplicadores de metodologías, de protocolos, de no sé cuánto. Y ese pensamiento complejo yo creo que nos viene muy bien porque al final la única forma en la que la inteligencia artificial no nos quite de en medio, ¿no? Y ya ponga un monigote ahí haciendo fisioterapia, será eso, ¿no? Será ese conocimiento profundo y esa experiencia que también te van dando los años en la evaluación. Así que yo estoy encantado porque además veo que tenemos muchas cosas en común en el tema vestibular más hacia lo motor, ¿no? Y sobre todo en la comprensión de estos procesos que a mucha gente le marcan la vida y que yo creo que al final... Lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal y están bastante maltratadillos por el sistema, ¿no? Porque al final, eso, es que el funcional de quién es, ¿no? Si el otorrino dice que no tiene nada en el oído, ¿ahora de quién es? ¿Del neurólogo para ver si hay algo en el cerebelo que no sé cuánto? ¿O de ya se ha descartado todo? Pues ahora, ¿qué hago contigo? No puedo hacer nada. Entonces, yo creo que nada más que con que hagamos un poquito de publicidad, ¿no? De educación y de divulgación de que esto existe, de que es muy frecuente, de que es gordo, es grave,
y de que por suerte puede mejorar en un alto porcentaje de los casos. A mí me ha encantado que digas que casi siempre dices hasta nunca, ¿no? O que por lo menos tú lo dices y luego ya el paciente que vuelva, pero tu intención es como no. Igual van a ver a Claro. otro. Me vienen a Esto ver a mí. como lo es, ¿no? Es como yo te digo adiós y luego ya, depende de cómo esté la vida, cómo vaya la vida, lo mismo nos reencontramos, ¿no? Nunca, tú siempre guardas el número de teléfono por lo que pueda pasar, ¿no? Así que eso me gusta, que tú le digas al paciente, hasta luego, yo no quiero volver a verte, y luego ya lo mismo vuelves, pero... Hay que empoderar al paciente, no fragilizarlo. Eso sí que lo creo firmemente, porque como le dejes un ápice de fragilización, y muchas veces pecamos de esto en fisioterapia o en medicina incluso, con ciertos fármacos que pues al final tienes un paciente donde hay una entrada posible de otra vez de desarrollo del mismo cuadro, de fragilización y de todo, pues, la activación de todos estos recursos. Estupendo. Pues yo creo que es una conclusión para el capítulo maravillosa. No fragilizar, empoderar y ya está. La gente potente para que no te quiera volver a ver, o si te ve que sean los bares, ¿no? Como dicen los pacientes. Eres muy apañado, muy bonito, pero no te veo mejor. Si no te veo mejor y nos vemos por ahí en los bares, en la calle, porque ya estoy hartico de ti y de que me hagas sufrir, ¿no? Bueno, Rodrigo, pues ya está. Simplemente dejarte espacio para recomendaciones en el sentido de, porque esto siempre lo escuchan mucho los profesionales, lo escuchan mucho también usuarios, ¿no? Pues bueno, que recomienden un poco sitios que a ti te hayan como servido, ¿no? O como luz, que también digas dónde estás tú, por si la gente tiene cualquier duda, pues que cuente con tu equipo también. Y bueno, o formaciones, o un poco recursos, ¿no? Que tú conozcas, que te hayan gustado y que cualquier persona que esté un poco interesada en este tema, ¿qué les recomendaría? Es decir, pues mira, léete este libro que es que a mí me encantó, o mira, vete y fórmate con no sé quién, que es maravilloso, o mira, llámame directamente porque estamos 4 en España y los otros 3 los he formado yo y todavía no tienen ni idea. Quieres que yo me haga autopublicidad, ¿no? No, o no. O a lo mejor te pasa como a mí, que de vez en cuando digo, si te pasa algo de dolor, si me llamas va a ser para que te mande a otro sitio mejor, porque yo de dolor, lo justo, ¿no? Entonces, a veces, o autopublicidad o al revés. O decir, voy a coger el hilo primero de la parte de formación, que estamos haciendo muchas cosas. De hecho, tú eres ponente también en el posgrado que nosotros hacemos de trastorno del equilibrio con una carga lectiva grande de 200 horas, donde también hay estancias clínicas aquí con nosotros, y que precisamente tú vienes a hablar de trastornos funcionales y toda la parte de fisiopatología, así que te lo agradezco mucho cuando te toque. Vamos a ver la que liamos, vamos a ver. Nada, seguro que están todos encantados. Ya ocurrió con Yolanda, así que seguro que está todo el mundo encantado. Entonces, luego, hay muchos recursos, pero no es un tema fácil para el fisioterapeuta que no tenga un mínimo de experiencia, un mínimo de lenguaje. No es un tema fácil de acceder a esas informaciones de calidad. Entonces, me da un poco de miedo. Por eso te decía. Claro, entonces al final es que son temas que desgraciadamente, ya sabes, que la carrera no nos formaba mucho, ahora ya las cosas van de otra manera, pero es que es muy difícil pasar. Léete este libro y ya vas a ver cómo todo empieza a funcionar y todo va a sonarte, porque es lo que no te va a sonar. A no ser que estés un poco formado, no te va a sonar nada. Y si estás un poco formado, ya, por lo menos nosotros y otros compañeros harán igual, se les da los recursos a los pacientes para que puedan, a los compañeros para que puedan ir a buscar en sitios de calidad, que hay mucho. Si aquí el problema que tenemos en los trastornos del equilibrio es la abrumadora cantidad de información que tenemos, y particularmente en los pacientes funcionales, o sea, las publicaciones son constantes, es un chorreo, es imposible estar al día, aunque uno quiera, es imposible, de verdad. Pero bueno, ya cambias cada 5 días, es que así. Ocurre. Sí, tal cual. Algo te tienes que actualizar, ¿no? Vale, pues yo al final está guay que lo comentes, porque es verdad que también es por darle a la gente idea de que venga, de que es un tema en el que se puede publicar, en el que se puede investigar y en el que te forras en el sentido de que como hay mucho, pero en España no hay tanto y luego tampoco hay gente que esté tan especializada, pues también para animar un poco a la gente joven, ¿no? Que diga, venga, que esto es el futuro. Yo hace ya muchos años lo dije, que los trastornos funcionales iban a ser el futuro de la fisioterapia,
porque ya me lo olía por la cantidad de incidencia que tenemos, la iatrogenia que generamos. Y nosotros hemos hecho el primer congreso y ayer me lo comentaba mi compañera Mos, decía, mira, ya salió no sé qué, ya salió no sé qué. Y yo se lo decía, digo, si es que esto es el futuro, porque es que en temas como dolor, que es lo que da de comer a muchos fisioterapeutas, pues imagínate, ¿no? Ya haremos algún día un capítulo sobre dolor y trastornos funcionales, pero que mucho de lo que tú nos has contado es tal cual, es que se podría hacer un paralelismo brutal. Así que estoy de acuerdo contigo en que da un poquillo de susto, ¿no? Cuando te preguntan, ¿pero qué hago? Y tú dices, y casi que voy yo y veo al paciente y lo comentamos, ¿no? Mándame un vídeo a ver qué... Sí, sí, porque dentro de todo esto ya no es solo el paciente funcional, que muchos de nuestros compañeros nos habrán entendido perfectamente, sino que tenemos que hacer otro tipo de seguimiento más estructural del paciente, no vaya a ser que metamos la pata. Efectivamente, también. Porque luego está la otra parte, ¿no? De ahora todo es funcional y claro. Claro, y eso es lo que a mí me cuesta más, por eso te decía lo de recomendar. Que estudien. Como dice Pablo Duque, que estudien. Que es lo único que puedo recomendar. Y que si no saben, que no toquen. Ya está. Yo siempre nombro a Pablo Duque, que cuando le decía a Pablo de cognición y tal, es que tal, me han preguntado que estudien. Digo, pero si es que dicen que no encuentran, pues que no toquen, que nos manden. Y ya está. Yo tampoco sé, pero bueno. Esa es la ABC, la ABC. Hay que ser cuidadosos, desde luego. Efectivamente. Bueno, Rodrigo, pues ya está, darte las gracias una vez más por esta intervención desinteresada completamente y que al final yo creo que le va a encantar a la gente porque es un tema que yo creo que es interesantísimo, es un tema que, como tú decías algunas veces, ¿no? En algún mensaje que me has mandado, es un tema que revoluciona también nuestro concepto de la medicina, de la salud, de la fisioterapia, de para qué somos, ¿no? Y para qué somos necesarios también y que redefine la identidad del fisioterapeuta y no la restringe, al contrario, como que la enriquece, como que se la lleva a un nivel mucho más complejo, mucho más desde la educación, desde la prevención, desde el acompañamiento, desde muchas cosas que no son simplemente la reactividad esa que comentábamos, ¿no? De vienes, te duele, te quito el dolor, o vienes, estás mareado y venga, y te hago así plum plum en el pescuezo y te vas nuevo, ¿no? Entonces yo creo que al final, aunque parezca que muchas veces como que criticamos la profesión, ¿no? Que decimos, hay que ver que mal estamos, hay que ver que hay que no sé cuánto, en el fondo yo creo que si crecemos será a partir de esta experiencia, ¿no? Yo siempre digo que quizá el que más ama su profesión es el que sigue profundizando, sigue ahí al pie del cañón, sigue tratando pacientes y sigue con todas estas inseguridades, aún así planteando soluciones, pero reconoce a la vez pues esto, que hay mucho que hacer y que somos necesarios. Luego solo un inciso y creo que sí es importante el hecho de que nosotros tenemos que tener un poquito más de transversalidad con otras profesiones. O sea, cuando bajamos a la fisioterapia y la ponemos en tierra y sacamos los gurismos y las metodologías y estas cosas, al final todos nos entendemos. Esto ocurre en trastornos del equilibrio y yo espero por la profesión que ocurra en el resto de áreas de la fisioterapia en las cuales podamos ser capaces de trasladar al resto de profesiones qué es lo que estamos haciendo, cómo medimos, cómo intervenimos, por qué razón se hace. Yo creo que eso es fundamental y dejarnos de rencillas y más construir en positivo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Porque además, una vez que nos conocen, nos quieren. Eso es muy verdad. Yo siempre digo, los neurólogos disfuncionales son todos muy apañados y me hacen mucho la pelota. Claro, porque como es así, una vez que tú le hablas de lo que haces, hay charlas 2 horas sobre funcionar y no hemos profundizado apenas y tal, pues como que ellos dicen, qué bonito los fisios, venga, vamos a ir a mandar a la gente a fisioterapia. Bueno, es que a mí también me gusta, y voy en la otra dirección, a mí me gusta también que un médico yo pueda entender qué es lo que está haciendo y por qué le pone una etiqueta al paciente. Quiero decir, va en las dos direcciones, o sea, yo creo que esto es... Y entre ellos también les gusta entenderse, Claro. Y nosotros, entre nosotros, estaría bien que nos entendiésemos un poquito más. Un poquillo más, ¿no? Bueno, estamos ya viejos, yo creo. Ya estamos que yo creo que ya que tenemos una edad o lo que sea, que estamos aquí ya como filosofeando ya de venga, vamos a llevarnos todos bien, vamos a hacer aquí el amor todos con todos y esto aquí todo el mundo aporta y todo el mundo ya está.
tú sabes, Juan, que lo importante al final no somos ni tú ni yo, es la profesión. Esa es la clave y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para que la profesión se vea fortalecida por nosotros, pero por el resto. Claro. Y sobre todo, como siempre digo, evitarle a los demás nuestros propios errores, ¿no? Contarse y que ya lo que nosotros nos hemos equivocado, como que eso por lo menos ya esté avanzado, ¿no? Para que otro empiece a equivocarse a partir de ahí. Y siempre se lo digo a los alumnos, dicen, vaya ánimo, digo, esto es así, digo, yo, mi función es que os saltéis mis errores y ya empecéis a equivocaros vosotros a partir de ahí, porque así será como construyamos. Pues Rodrigo, encantado de la vida, ya te digo, me dejaste la braga en el suelo, con ella sigo y me voy a comer algo porque tengo ya la glucemia por el suelo, se me junta todo. Así que queda invitado oficialmente al podcast cada vez que tú quieras, estamos encantados contigo. Y muchas gracias de verdad por la exposición, por creo que ha quedado muy claro que cualquier persona, ya ves tú, desde los pacientes hasta los compañeros lo van a entender. Y ya está, que la Fundación Aisio tienes tu casa y que muchas gracias. Siempre estaremos por aquí y que iré por ahí a visitarte algún día a esas estancias que has dicho, allí a ver qué haces. Cuando tú quieras y cuando tú quieras, no hay más. Yo aprovecho el podcast para invitarme por los sitios, ¿eh? Y además como está en una antena y está feo que digáis, no, aquí no venga. Pues claro, yo aprovecho ya y os encanto. Nosotros recibimos aquí un montón de compañeros y de muchas profesiones, o sea que yo encantado. Cuando tú quieras, ya está. Estupendo. Pues como siempre decimos, que el movimiento os acompañe, que seáis buenos y que encantado. Hala, Rodrigo, a descansar, que llegan las 6 por ahí. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Chao, Juan.